¿qué tal? Estamos felices de poder contar contigo. Gracias por estar allí. Bienvenidos a nuestros encuentros en línea. Esto es Influyente, una comunidad de fe que cree firmemente que lo que hacemos es la esperanza del mundo. Gracias familia por estar allí. Gracias a quienes nos acompañan por primera vez. Para nosotros es un gusto enorme saber que te estás dando la oportunidad de quizás conocer de nuestra iglesia, conocer de Dios, saber más de la palabra de Dios. Y eso para nosotros es de inspiración, porque todo lo que hacemos está pensado, creado y diseñado especialmente para ti. Si quieres conocer más de Influyente, es muy sencillo. Visita nuestro sitio web www.influyente.org. Por allí puedes conocer muchos más detalles de lo que hacemos como iglesia. También a través de las redes sociales estamos súper activos, Influyente VR. Y por supuesto, suscríbete a este canal por acá abajo y activa la campanita de notificaciones. ¿Esto es para qué? Pues para que no te pierdas de absolutamente nada de lo que compartimos semana tras semana y seas de los primeros en conectarte y enterarte. Hoy tenemos un espacio musical, como cada semana, y esto es gracias a Dios. A través de las plataformas digitales hemos podido conectarnos con personas que están fuera de nuestro país para que nos regalen momentos especiales como los que vienen a continuación. La chica que nos acompaña hoy es una mujer sumamente talentosa, hermosísima, con un corazón tan noble. Ella es Mariel, es cantante con gran trayectoria musical y además es casada. Y hoy ha preparado dos temas que se titulan Aquí estás y Gracia Sublime. Para nosotros es un honor tenerla con nosotros. Ella es venezolana y desde Colombia nos regala este espacio hermosísimo donde te invito a inspirarte. Si desconoces las letras, despreocúpate, por acá abajo estará apareciendo en pantalla. Vamos a orar antes de disfrutar de este espacio musical. Orar es conversar con Dios. Si deseas, puedes acompañarnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por nuestra familia, gracias por la provisión de cada día. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de poder reencontrarnos contigo, Señor, a través de estos encuentros que como iglesia preparamos, Señor, para complacer a muchos, para agradarte primeramente a ti y para inspirar y sembrar esa semilla de valor y de principios a los corazones de muchas familias que están allí conectadas hoy con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso, consolador, un Dios que siempre estás allí para acompañarnos en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestra escasez emocional, en medio de tantas cosas que quizás vivimos internamente, Señor. Pero hoy reconocemos que siempre has estado allí para animarnos, para consentirnos, para abrazarnos, para secar nuestras lágrimas. Gracias, Señor, te damos también por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por cada uno de los voluntarios que siguen allí activos, creyendo en lo que hacemos, que siguen allí promoviendo mensajes como estos. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta canción que vamos a cantar ahora se llama El abridor de caminos. Te invito a que abras tu corazón junto conmigo y renovemos esa fe inquebrantable en que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, aun cuando todo parezca perdido, aun cuando todo se vea oscuro. Dios está allí, trabajando en ti y en mí. Acompáñame a adorar al Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos
adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Señor, te pedimos la fortaleza de que cuando aún, si no podemos verlo, si no podemos sentirlo, saber que tú estás obrando en cada corazón, que tú eres el hacedor de milagros, el abridor de caminos. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Oh, 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 pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh,
estás y Gracias Sublime, dos temas cantados por una mujer hermosísima y que sin duda alguna cuenta con ello, con la gracia y el favor de Dios. Gracias Mariel por acompañarnos desde Colombia. Y a ti quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres ser parte de una iglesia donde crea encuentros irresistibles? Una iglesia donde a muchas personas les encante conectarse. Ve el siguiente video. Esto te ayudará a ser parte de ello. El tiempo que hoy afrontamos está sellando un antes y un después en nuestras vidas. Aunque sea uno en el que nos encontremos distanciados físicamente, gracias a los medios digitales, estamos llegando a más lugares y personas en el mundo. También estamos agradecidos de ti por ser parte de Influyente y unir esfuerzos para ser una voz de esperanza hacia tantos venezolanos en nuestro país y en la diáspora, así como para tantas familias de diversas nacionalidades que necesitan luz, oxígeno, bienestar, certezas y conexión con Dios. Para dar tu respaldo financiero a este trascendente propósito, queremos facilitarte la forma en la que puedes hacerlo. Visita nuestro sitio web www.influyente.org. Ubícate en Dar y allí encontrarás los datos bancarios que necesitas. Por ayudarnos a crear una iglesia en línea a la que a la gente le encante conectarse, muchas gracias. Cuando damos a comunidades de fe como estas, estamos creyendo en lo que promovemos, estamos creyendo en todo lo que estamos haciendo, no solo para Venezuela, sino también ahora para el mundo entero. Te invito a que des con desprendimiento. Ahora quisiera que te pongas cómodo y que estés atento a lo que viene a continuación, porque estoy segura que lo has estado esperando durante toda la semana. Es la segunda entrega y cierre de la serie de mensajes Anclas compartida por Raúl Paz. Hoy estamos dando continuidad a una serie de mensajes que iniciamos el pasado domingo. La primera, el estreno del domingo pasado, fue titulada El ancla del propósito. Y para esta segunda entrega, el título es El ancla de la oración. Constantemente en nuestra iglesia enseñamos que orar es conversar con Dios, hablar con Él. Y creo no equivocarme al afirmar que a todos nos gustaría tener la capacidad de hacer oraciones que muevan la mano de Dios. Oraciones que, a juicio de lo que piensa la mayoría de las personas, son aquellas capaces de hacer que Dios haga todo lo que queramos y necesitemos, en especial cuando nos encontramos frente a crisis diversas, cuando la barca de nuestra vida está a punto de naufragar, cuando la enfermedad se hace presente y no da tregua, cuando la esterilidad se hace protagonista, cuando los acreedores amenazan para que les pagues, cuando la situación
económica, política y social se agudiza en nuestro país. En todos esos momentos queremos clamar y orar a Dios o a la divinidad en la que creamos. Y queremos que, como si fuese un genio de una lámpara que frotamos, ese Dios cumpla todos nuestros deseos. Antes de que quizás tú que nos visitas y no has comenzado a practicar el hábito de orar, me gustaría informarte previo a ese intento que estoy seguro luego de esta conferencia de hoy tú vas a comenzar a desarrollar. Previo a ello, me gustaría decirte que hay mucha gente que hasta la fecha ora, pero se pregunta, ¿por qué Dios no responde a sus oraciones? Hay algunos incluso que han dejado de orar porque sienten que sus ruegos ni siquiera son escuchados. ¿Qué tal tú? ¿Tú que lo has intentado? ¿Te has preguntado por qué a veces Dios no responde algunas de tus peticiones? ¿Será que hay algún impedimento en tu vida? ¿O quizá estás pidiendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios? Pudiera ser, y de paso esta es una de las razones más frecuentes para que una oración no sea contestada, pudiera ser que tú estás dirigiendo tu ruego a un Dios que no es verdadero, a uno que has fabricado en tu mente de acuerdo a tus preferencias y deseos o de acuerdo a tradiciones familiares. Mi objetivo con este mensaje de hoy es que a partir de esta reflexión hoy tú comiences a disfrutar de orar en los tiempos buenos. También quiero que abraces la oración como ancla de apoyo en los tiempos malos. Que la oración llegue a convertirse en ese puente que te conecta con la esperanza que tú y yo tanto necesitamos al momento de enfrentar las vicisitudes, los problemas, los conflictos que esta vida nos depara. Quiero invitarte a conectarte con la esperanza de la que habla el escritor de Hebreos en nuestro texto dorado de serie y que se ubica en el capítulo 6 de esta epístola, cuyo autor es anónimo, aunque muchos eruditos piensan que fue el apóstol Pablo. Él afirma: esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Hoy nuestro equipo de producción nos trajo, adicional al ancla diseñada especialmente para el estreno de la serie, nos trajo un ancla real. Una que nos recuerda que así como la esperanza es algo determinante para el alma, el ancla lo es para toda embarcación. Hoy
quiero animarte a descubrir que es absolutamente posible que tu oración mueva la mano de Dios si y solo si es una oración de poder que se fusiona con los propósitos divinos para contigo. Debes tú hoy saber que Dios nunca omite, nunca pasa por alto una oración de poder, porque el mismo profeta Isaías revela en su libro, en el capítulo 59, verso 1, que la mano del Señor no es corta para salvar, ni su oído es sordo para oír. Quisiera que, basado en estos pasajes de oro que hoy estamos compartiendo, podamos detenernos en un ejemplo muy particular, bíblico, una historia que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versos 1 al 19, texto completo que ampliamente te sugiero lo leas en tu hogar. Quiero solamente, a efectos de la enseñanza de hoy, detenerme en algunos de esos versos claves y de oro de este pasaje, para el cual, poniéndote en contexto, el rey Herodes, estamos hablando de la primera centuria de nuestra era, al perseguir a los cristianos y dar muerte al apóstol Jacobo, él se percató de que sus acciones estaban agradando a los judíos. Esto debido a que los judíos odiaban a los cristianos. Es más, consideraban su fe o su religión como una secta. Por tanto, el rey Herodes, queriendo complacer o ganar adeptos para su reinado, él no solamente dio muerte a Jacobo, recientemente venía de encarcelar al apóstol Pedro. Pedro fue custodiado en la cárcel por baterías de 4 soldados que cada 6 horas se turnaban para velar o asegurarse de que Pedro no se escapara, no se evadiera de la cárcel. Hacían rotaciones de forma tal que las 24 horas del día el apóstol fuese vigilado. La intención de Herodes, la final, era que al pasar la Pascua, él les entregaría a Pedro a los judíos y estos lo ejecutarían. Ante este escenario desolador, ¿qué estaban haciendo los creyentes, los hermanos en la fe, la familia de Dios que amaba profundamente a Pedro? Ellos decidieron reunirse para hacer lo que mejor podemos hacer los creyentes, los cristianos. Se reunieron para orar en la casa de María, la madre de Marcos. Y aunque ciertamente su fe, su moral se había debilitado por causa, imagínense, de la noticia del asesinato de Jacobo y del riesgo inminente que corría, el peligro que tenía el apóstol Pedro al estar en esa cárcel y a punto de ser ejecutado, ellos entonces, el versículo 5 del capítulo 12 de Hechos nos resume lo que estaban haciendo. Fíjense, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia no es un lugar físico, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la comunidad de creyentes. La iglesia oraba constante y fervientemente. ¿A quién? Lo hacían a Dios. Presta atención a esta aclaración que hace el escritor de Hechos. Oraban fervientemente a Dios por Pedro. Hacían oración sin cesar a favor del apóstol.
De este pasaje, de este versículo en particular, se desprenden 3 poderosas verdades que hoy quiero colocar de relieve respecto de la vida de oración. La primera gran verdad es la oración que conecta con la esperanza, es la que va dirigida al Dios verdadero. Muchas personas que dicen que claman o creen en Dios, realmente a quien oran es a un Dios ficticio que ellos han creado en su mente, un ser imaginario que aprueba y da luz verde a cualquier estilo de vida que el profesante y el que dice ser seguidor de ese Dios vive. Es una especie de Dios o de religión a la carta que muchas personas, en especial durante esta era postmoderna, donde el humanismo cobra un protagonismo exacerbado. El humanismo es la entronización o centralidad del hombre por encima de todas las cosas. Suena bien, romántico, aceptable, no obstante, algo más divorciado del deber ser no puede existir. El ser humano no vive únicamente para sí mismo. El ser humano fue creado con un propósito, lo vimos en la primera entrega. Este propósito es que su vida gire en torno a Dios. En el humanismo, el centro es el hombre. En el cristianismo, el centro es Jesucristo. Y resulta que hoy día asistimos a un escenario tipo restaurante de fes, creencias o filosofías de vida, donde cada persona confecciona su propia fe, su propia religión, si de alguna manera pudiera ser llamado, tomando elementos de cualquier cantidad. Imagínense, en el mundo existen miles de religiones, toma elementos del budismo, del cristianismo, del islamismo, de la nueva era, y se forma todo un cóctel evidentemente herético, contrario a los valores y principios de la palabra de Dios, que vuelven una melcocha la vida de ese ser humano, porque no sabe realmente a quién adora, no sabe a quién dirige sus oraciones. Es un ser etéreo, es un ser sin nombre, es algo místico, realmente inexistente. Y es a ese escenario al que hoy día asistimos. Muchas personas oran a esa deidad desconocida. Y cada vez que alguien cuestiona la naturaleza de esa deidad o le pregunta acerca de ese Dios, pues el profesante o seguidor de ese Dios adopta una actitud defensiva y declara que su religión es privada y no es de incumbencia de ninguna otra persona. Puedo decirte, amados, que el único Dios verdadero, con D mayúscula, es el creador del mundo y fue quien nos creó a ti y a mí. Y como si esto fuese poco, como si no fuese suficiente, además de esto, ese Dios único y verdadero envió y entregó a su único Hijo, a Jesucristo, de modo que Él viniese a ser nuestro Señor y Salvador, y por medio de quien obtenemos el perdón de nuestros pecados. Nuestro Dios nos ama incondicionalmente y es intolerante al pecado. Ama profundamente al pecador. Llévate esto. Pero es alérgico al pecado. No solo porque Él es santo, sino porque Él sabe que el pecado destruye a la gente. El pecado desbarata matrimonios. El pecado rompe sociedades. El pecado es capaz de llevar a la quiebra una empresa como producto de la corrupción. Y sin ir muy lejos, el pecado
el cáncer del robo, deshonestidad, corrupción y falta de misericordia tiene sumida a nuestra nación en la condición actual. Esto te lo comparto no para que tengas una noticia nueva que tú manejas quizás hasta mejor que yo. Es para que hagas consciente los efectos desastrosos que el pecado produce en la gente, incluido quienes lideran, y su afectación o influencia en los liderados. Es por eso que Dios es intolerante al pecado. Sin embargo, debes saber que solo Dios tiene el poder para contestar nuestras oraciones y cumplir su promesa de darnos vida eterna. Un Dios o diosa, una deidad hecha por los hombres, no tiene esa potestad, no tiene esa capacidad. Solamente el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, maneja ese poder ilimitado e infinito que lo ha llevado incluso a proclamar y a ti y a mí a testificar que para Él nada hay imposible. La oración que conecta con la esperanza es aquella que va dirigida al único y verdadero Dios. ¿Qué otro principio de oro podemos extraer de este pasaje de Hechos capítulo 12 y verso 5? Este reza: la oración que conecta con la esperanza es la que se eleva, la que se efectúa con fervor, fervientemente. Quiero que sepas que desde una perspectiva humana, Pedro, en nuestra historia, no tenía esperanzas. Al otro día, luego de su encarcelamiento, iba a ser ejecutado. No tenía salida. Humanamente no había remedio. Estaba flanqueado completamente, vigilado cada minuto, aparentemente final de sus días. Sin embargo, aunque él se vio en uno de los momentos más terribles de su existencia, solamente hace el ejercicio de colocarte en su lugar por un instante. Estás a punto de ser ejecutado, tienes cadenas, tienes grilletes en una celda. Tienes vigilantes que están allí, celadores, mirándote y escrutando cada respiración con el ánimo de intimidarte y recordar que tienes sentencia de muerte sobre tus hombros. Quizás ninguno ha estado en la situación de verse físicamente privado de la libertad en este lugar, como es probable que algunos sí. Pero metafóricamente creo que te puedes identificar con la angustia, incertidumbre, la agonía, el pesar que Pedro tenía en ese momento. Porque tú y yo, de una u otra manera, hemos sido sometidos a lo largo de nuestra existencia a diferentes pruebas y tribulaciones, a diferentes conflictos, problemas, rollos y paquetes en los que nos metemos, a veces por nuestras malas decisiones, en otras sencillamente por el hecho de vivir en un mundo caído, hablando desde la perspectiva teológica, un mundo contaminado por el pecado y cuyas consecuencias nos salpican aún haciendo nosotros el bien. Si te preguntaste en algún momento por qué la gente buena sufre, la razón es que sufre porque vive en un mundo contaminado. Y al margen incluso de sus propias elecciones de vida, las cuales siempre tendrán consecuencias positivas o negativas, hay una realidad. Estamos imbuidos en una situación, en un sistema espiritualmente contaminado, que a ratos nos produce enfermedades, actos injustos, robos y un sinfín de situaciones que obviamente quisiéramos evitar, pero que en algunos momentos o temporadas de nuestra vida tenemos que enfrentar. Momentos clímax de prueba, en los que nos preguntamos: Dios, me siento asfixiado, no tengo salida. Esto lo vivió el apóstol Pedro. Pero con lo que Pedro contaba, y una excelente noticia para ti hoy, con lo que tú también puedes contar, es que había
una comunidad de fe, había un grupo de cristianos que había tomado la decisión de reunirse para orar, interceder a Dios en favor de la vida de Pedro. Recuerda lo que nos dice el verso 5. Mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Oraba. ¿Y cómo oraba? Una oración así como de las que uno comenta en el argot eclesiástico, flechas que lanzamos a Dios. Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, prospérame. ¿Estaba orando de forma ligera la iglesia? ¿De forma pasiva y cómoda la iglesia del Señor? Es obvio que no. Se cuidó el escritor de decir que la oración que la iglesia hacía a favor de Pedro era constante y ferviente. Era una oración ardiente, una oración insistente. ¿Cuál fue el resultado de esa oración apasionada que la iglesia hacía por Pedro? Un ángel se convirtió en el despertador automático de Pedro en la cárcel. ¿Qué quieres decir, Raúl, con esto? Cuando leas el pasaje a solas, te darás cuenta. Literalmente, un ángel se apareció en la celda y despertó a Pedro y le dijo: sígueme. Y cuando Pedro se levantó de su lecho, todas las cadenas y grilletes se rompieron. Pedro pudo pasar por su celda, por los pasillos de la cárcel, miraba a los soldados y ellos no lo podían ver. Siguió su camino y la puerta de hierro, que era el último impedimento para él salir de la cárcel, se abrió sola. Y no fue sino cuando ya Pedro estaba en la calle que se dio cuenta de que no era una visión la que él estaba teniendo, porque él pensó que era una especie de sueño o éxtasis espiritual. Se percató ya cuando estaba en la carretera de que era Dios mismo quien a través de un ángel lo había rescatado. Viéndose libre, en el verso 12 dice: cuando cayó en cuenta de que estaba en libertad, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde, ¿qué estaban haciendo una muchedumbre de personas? Donde muchas personas estaban reunidas orando. Vale decir, mientras que todo este hecho portentoso, milagroso, lo creas o no, pues está atestiguado, está registrado y documentado en la historia, aconteció esto, Pedro quedó libre, y esto fue producto de que había mucha gente orando e intercediendo a favor de Pedro. Amados, de este pasaje tú y yo recibimos inspiración, impulso. ¿Impulso para qué, Raúl? Para orar fervientemente. La palabra fervor comienza con fe, porque una oración ferviente es una llena de profunda confianza, a la que le sumas amor, entrega, dedicación, pasión. Una oración en la que le manifiestas a Dios desde el corazón tus necesidades, tus expectativas, anhelos profundos, tus cargas, las más pesadas, aquellas que sientes que no puedes llevar. En una oración ferviente tú las entregas a Dios, como lo hizo Jesús, ¿sabes? Cuando Jesús, estando en su ministerio terrenal en el siglo I, le correspondió ir a la cruz. Apenas a minutos, él se encontraba en Getsemaní. Y dice Lucas en el capítulo 22 y verso 44, que como él estaba angustiado, como quizás tú te puedes encontrar hoy, en medio de tu conflicto, en medio de tu disputa con tu pareja, te puedes sentir en agonía.
en los malabares que probablemente estás haciendo para conseguir los alimentos, pagar la reparación del vehículo, cubrir los gastos de salud. Te puedes sentir quizás en agonía, angustiado. Pero ¿entró Jesús en pánico? Aun cuando humanamente miran el nivel en el que se encontraba, ya estaba en estrechez emocional y espiritual, que es lo que significa la palabra angustia, angosto. Cuando se sintió en estrecho, se puso a orar con más fervor. Lo que te invita a que tu oración sea también perseverante hasta que Dios conteste, hasta que algo suceda. De hecho, Jesús mismo te da el permiso de orar con esta pasión y con esta insistencia. En Mateo capítulo 7, verso 7, mira el permiso que nos da, la invitación que nos formula. Pidan, ¿y cuál será el resultado? Se les dará. Busquen, ¿y cuál será el resultado? Encontrarán. Llamen y las puertas se les van a abrir. Jesús nos invita a que nuestra oración sea elevada a Él con la efervescencia, la pasión, la constancia, la perseverancia que hace que nos conectemos con el ancla de la esperanza, que es Jesús. La tercera y última verdad que se desprende de esta historia de Hechos capítulo 12 reza lo siguiente: la oración que conecta con la esperanza es la que se eleva en acuerdo mutuo con otros y según la voluntad de Dios. Práctica súper recomendada que te planteo hoy cuando sientas que tienes una carga, un peso, una necesidad profunda. Busca a otras personas de tu fe, hermanos de la iglesia, amigos de tu grupo pequeño, gente de tu confianza, con quien puedan manejar el ser compañeros de oración. Tener compañeros de oración nos brinda apoyo, auxilio, nos ayuda a desarrollar incluso un sentido de responsabilidad espiritual, porque ya no solamente pido que otro me apoye en oración, yo también me comprometo en serte de apoyo a ti para clamar a Dios por tus necesidades, de forma tal que esto es extraordinario, son duplas, tríos, cuartetos o el número que quieras de creyentes, de cristianos que nos ponemos de acuerdo y de forma unida podemos llevar adelante grandes propósitos espirituales. ¿Sabes dónde puede darse esto a plenitud en el contexto de nuestra iglesia? En los grupos pequeños, en los grupos de nexos. En Mateo capítulo 18 y verso 19, Él afirma: además les digo que si dos de ustedes, imagínense si nos ponemos de acuerdo más, pero dice, si al menos dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. ¿Se sobreentiende? Cualquier cosa que pidan de acuerdo a la voluntad de Dios. Si ustedes entran en esa sintonía, en ese acuerdo y en esa común decisión de orar los unos por los otros, sencillamente el Padre tomará esa oración corporativa, esa oración de iglesia, y como hizo con el apóstol Pedro, utilizando la oración de la iglesia, grandes liberaciones, grandes milagros serás capaz tú de ver en tu vida. ¿Te gustaría hoy tomar la decisión de adoptar la oración como ese puente que te conecta con la esperanza? ¿Te gustaría convertir a la oración en esa ancla que como cristiano represente tu mayor herramienta de poder espiritual,
tu mayor recurso para incluso, así como hace el ancla al barco, traer estabilidad a tu alma que se agita ante las circunstancias adversas. Porque sabes, la oración trae sosiego. Cuando estás como abrumado, entumecido, turbado, no hay mejor recurso que cerrar la puerta de tu recámara, de tu habitación, y entrar a solas para hablar con Dios y decirle: Señor, incluso expresarte, estoy con grandes luchas, me siento sin dirección, me siento con miedos, me siento frustrado. Sí, Jesús mismo expresó su angustia. Cuando estaba en Getsemaní le dijo al Padre: mi alma está abatida, mi alma está angustiada dentro de mí. Y dice que como producto de manifestarle con fervor su oración al Padre, un ángel vino también y lo tocó. Y Jesús recibió sosiego. Si el creador de la tierra, del mundo, obviamente en su faceta humana, experimentó también angustia, es de esperar que tú y yo también encaremos momentos donde sentimos que ni todos los recursos que hayamos podido acumular o adquirir en cursos de crecimiento personal, de psicología o de cualquier otra herramienta válida para encontrar sosiego, te percatarás de que llegarán momentos en los que estos llegan a su punto de límite, digamos, revelarán su finitud a plenitud y necesitarás de un recurso sobrenatural. Un recurso que va más allá de los conocimientos del hombre. Tienen que ver con la paz sobrenatural que Dios da. No te puedo seguir describiéndola porque esta paz solo se vive, se experimenta, se disfruta. Figúrate, hasta puedes experimentarla en momentos tan clímax como un duelo, donde sin restar el dolor producto de la separación de un ser querido, dolor que se lleva por mucho tiempo, no obstante ello puedes sentir cómo la mano de Dios se posa sobre ti, te toca, te alienta, te fortalece, te inspira, te levanta la fe al saber que pronto verás a ese ser querido, porque hay esperanza en Dios. ¿Te animarás esta semana a adoptar la oración como la reina de tu vida espiritual y no como la cenicienta? ¿Decidirás en esta semana comenzar a orar al único y verdadero Dios, dejando atrás tradiciones, deidades ficticias confeccionadas de acuerdo a la necesidad o a los gustos humanos? ¿Te decidirás a orar como lo hizo la iglesia, de forma ferviente, constante y de acuerdo a la voluntad de Dios? Escucha esto. Muchísimos testimonios exitosos de oración encontramos en la vida y en la Biblia. Moisés, por ejemplo, oró y el mar se dividió en dos. La nación de Israel caminó en seco, en medio del mar. Ana, siendo estéril, oró y nació Samuel. Daniel, el profeta, oró y le fueron reveladas las 70 semanas. Mardoqueo instruyó a Esther para que orara y ayunara, y Amán murió en la horca que él mismo había levantado para Mardoqueo. Le salió el tiro por la culata. Nehemías oró y en un minuto el corazón del rey fue ablandado. Elías oró y descendió lluvia a la tierra. Eliseo oró y el río Jordán se dividió. Eliseo volvió a orar y un niño resucitó. La iglesia de Jesucristo
los cristianos de Jerusalén oraron de forma constante y ferviente, y el apóstol Pedro fue libertado por mano de un ángel. Pablo y Silas oraron y cantaron en la cárcel. Y no solamente las puertas se abrieron para que ellos salieran de par en par, las cadenas de todos los presos se rompieron. Yo sospecho, basado en la fama que Dios tiene cuando se ora a Él, que si tú y yo lo hacemos, si Influyente y toda la iglesia de Dios oramos, pronto los candados que oprimen a nuestro país serán rotos en el nombre de Jesús. Con tu oración, con la mía, en un mismo sentir. Es increíble, a veces inexplicable, el por qué Dios ha escogido utilizar la oración de su pueblo para hacer prodigios. Hagamos uso, aunque no todo lo entendamos. Hagamos uso de ese maravilloso recurso, de esa maravillosa ancla que representa la oración en nuestras vidas. ¿Te gustaría que oráramos en este momento? Y que le pidiéramos a Dios por nuestra nación, por tu familia, por todo lo que tú sientas o entiendas que hay puertas de hierro, candados, cerrojos, que hoy tú y yo, en una oración hecha en acuerdo y según la voluntad de Dios, podamos decirle al Señor: rompe en el mundo espiritual aquello que necesita también ser cristalizado, materializado, observado en nuestra vida física, en nuestro mundo, en nuestro plano visible. Vamos a orar. Padre, hoy te agradecemos altamente el que una iglesia en Jerusalén haya decidido marcar el camino para nosotros, orando, intercediendo fervientemente, perseverantemente en favor del apóstol Pedro. Su oración definitivamente tú la usaste, la respondiste y trajiste libertad literal de la prisión al apóstol Pedro. Lo salvaste de una ejecución en ese momento. Utilizaste a tu iglesia, utilizaste tu pueblo. Y hoy tú también quieres usarnos a nosotros como iglesia, a todos los creyentes, e incluso quieres animar a los amigos que hoy están con nosotros a que también se sumen a esta oración al único y verdadero Dios, y que ellos también experimenten las maravillosas respuestas que tú puedes traer cuando doblamos nuestras rodillas ante el único, verdadero y poderoso Dios que existe en la tierra y en los cielos. Señor, acudimos a ti, porque el salmista decía: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Nosotros acudimos al Dios de los imposibles para rogar por una nación que necesita urgentemente la intervención tuya. Venezuela, oh Dios, te necesita. Conocemos todas las vicisitudes, las vivimos en carne propia. Te rogamos, oh buen Dios, que tengas misericordia de nuestro país, que comiences perdonando nuestras faltas, porque muchas veces hemos contribuido a la crisis nacional con los sentimientos venenosos del alma, de odio, de amarguras, de resentimientos, de insultos, de improperios. Ayúdanos, Dios, a deslastrarnos de todo lo que trae más atraso a nuestro país, y que nos levantemos, pero izando tu bandera, la bandera de la fe en Dios, bandera que podremos izar y que nos llevará a la victoria que anhelamos para nuestro país.
trae libertad a nuestra nación de todo yugo que pretenda mantenerla cautiva. Trae esperanza por sobre todas las cosas. Levanta, oh Dios, el corazón de toda persona, de todo hombre y mujer, de cada hombre y mujer joven que está entre nosotros, para descubrir que hay en ti oportunidades, que tú eres el ancla de la esperanza, que utilizas también el ancla del propósito y el ancla de la oración, Señor, para traer estabilidad a nuestra alma. Te rogamos, Dios, que en toda necesidad, angustia, agonía, estrechez del alma, que hombres y mujeres en este lugar puedan estar atravesando, seas tú, Señor, trayendo libertad, fortaleza, esperanza, que ante la enfermedad tú traigas sanidad, que ante la escasez tú traigas provisión y abundancia, que ante la crítica, ante la injuria, la verdad de quiénes somos en ti sea lo que resalte en cada uno, que ante el panorama obnubilado, gris, que muchas veces con nuestros ojos humanos percibimos, los ojos de la fe despierten para ver que hay un sol resplandeciente de justicia que está, oh Dios, emitiendo esos cálidos rayos que nos traen vida, que nos traen calor, que nos dan esperanza. Señor, sostén a todo hombre y mujer que sufre, levanta a tus hijos con fe y convicción, sabiendo que vienen grandes momentos, grandes tiempos tomados de la mano contigo. Y todo esto, Señor, lo pedimos dando gracias en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Cuando la oración va dirigida con esperanza, esta sin duda alguna llega al Dios verdadero. Esta es una cápsula que tomo del cierre de esta serie de mensajes titulado Anclas. Y hablando de oración, quiero animarte a que seas parte de nuestra cadena influyente Ora. Tenemos 4 bloques de horario, selecciona el de tu preferencia: 12 de la medianoche, 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. La idea es que todos en un mismo sentir podamos orar juntos por diversos motivos. Hoy te voy a compartir 3. Uno de ellos es por los artistas y famosos que van iniciando en la fe. También quisiera animarte y retarte a que estemos orando por los enfermos que están en centros de salud, específicamente en enfermedades terminales. También que estemos orando por las personas con discapacidad. Definitivamente, yo sé que si todos nos unimos en un mismo sentir, por un mismo propósito, Dios puede hacer grandes maravillas. También, como siempre, animarte a que estés atento a nuestras redes sociales Influyente V, nuestro sitio web www.influyente.org. Esté atento de todo lo que compartimos semana tras semana, y si quieres conocer más de nosotros, pues visita nuestro sitio web antes mencionado. Ahora sí, como siempre, feliz inicio de semana, Dios los bendiga, cuídense mucho y, como siempre, contágiense de esperanza. Cuando damos a comer esta semana,